Hola a todos y bienvenidos a otra edición de Cyber Hill Security. Mi nombre es Mario y hoy vamos a estar hablando de Portable Executable, que es el contenedor estándar para programas ejecutables, bibliotecas, controladores y otro tipo de código binario que se ejecutan en Windows, ¿sí? Es un formato muy común de encontrar, sobre todo cuando estamos analizando malware, lo van a ver bastante seguido. Entonces ahí tienen en pantalla una forma gráfica, una suerte de foto de cómo se ve por dentro un Portable Executable. Ahora lo que vamos a hacer es irnos a abrir uno de esos Portable Executable y para ello vamos a utilizar el editor 010, que es un potente editor hexadecimal que nos va a permitir hurgar en las entrañas de ese formato de fichero. Tiene unas características bastante útiles e importantes, por eso elegí este editor en particular. Una de ellas es que tiene lo que se conocen como templates, de modo tal que cuando vos abrís un programa tiene unos formatos preestablecidos, unos templates en inglés, que reconocen o intentan reconocer, vamos a decir así, aquel fichero que le estás ingresando, aquel archivo que le estás ingresando. Entonces, por ejemplo, cuando le ingreso este ejecutable, este PE, me dice, hey, yo tengo un formato muy parecido a esto, y por tanto creo que es un ejecutable, un PE, un Portable Executable. ¿Te parece bien si le aplicamos ese template y te lo muestro en pantalla? Yo le doy a aceptar y es así como queda presentado. Pero también si ustedes lo abren en otros formatos, es decir, me refiero con otros editores, no en otros formatos, sino con otros editores hexadecimales, van a encontrar este formato muy similar, del mismo formato. La otra ventaja que tiene que les expone acá abajo todo el tema de las distintas secciones, las cuales vamos a ir analizando. No sé si en el video de hoy llegaremos a analizar todas, pero aquellos que tomen el curso de analista de malware, ahí sí explico al detalle exhaustivo cada una de esas secciones, qué es lo que hace, para qué sirve y después aplicadas a casos de malware que analizamos ahí en el propio curso. Vamos a enfocarnos entonces ahora en tratar de describir qué es lo que vemos acá en pantalla. En la columna de la izquierda encontramos el offset, repito, que es la posición de los datos dentro de ese ejecutable, dentro de ese programa. La columna del medio, que es la que va de 0 hasta la F, que ya les está dando el indicativo de que estamos hablando de hexadecimal, es la columna que va a contener todos los datos. Todos estos datos van a estar en formato hexadecimal y van a encontrarse, son los que se encuentran dentro de ese portable, en donde en estas direcciones offset que recién mencionamos. La columna de la derecha lo que contiene es el texto decodificado, que se lo dice que en realidad es el formato hexadecimal pasado a ASCII. Por ejemplo, cuando si ustedes utilizan otro programa como en este caso HXD, otro editor de texto hexadecimal, se los pone como decodec text, pero como ven es el mismo, es el texto hexadecimal, en este caso mostrado de manera en el formato ASCII, de modo tal que nosotros podemos interpretarlo, pero va a haber cosas que vamos a poder interpretar y otras que para nosotros van a ser un montón de símbolos raros que no vamos a poder leer o entender por lo menos, ¿sí? Pero habrá cadenas y cosas que podemos extraer de ahí. Y vamos a volver ahora a nuestro 010 y vamos a empezar a analizar. Cada dígito que nosotros vemos ahí representa 4 bits. Repito, cada dígito que nosotros vemos representa 4 bits. Vamos a agrandar esto acá. ¿Sí? Ese 4 ahí, ese 4 equivale a 4 bits. Esa D equivale a 4 bits. Ese 5 equivale a 4 bits. Y esa A equivale a 4 bits. Y así sucesivamente. Ahora, sabemos que cada 4 bits equivale a lo que se conoce como un nibble. Y 2 nibble equivalen a un byte. O lo que es lo mismo decir que cada 8 bits tenemos un byte.
Es decir, que esos dos primeros dígitos que estamos viendo ahí, ¿sí? Esos dos primeros dígitos son un byte. Y entonces ese es el primer byte en esa posición, este es el segundo byte en esa posición, los cuales traducidos a ASCII representan MZ, como vemos en este caso. Con lo cual, si ustedes, por ejemplo, fueran a un editor y le pusieran, como ven acá, 4, ponen 4D5A, 4D5A, ven que equivale a MZ. ¿Ah? Entonces, cada vez que haya un carácter imprimible dentro de estos datos, lo va a traer en el código ASCII y lo vamos a poder relativamente comprender. Entonces, bueno, podemos reconocer a veces que sea legible, como les digo, pero no siempre será el caso. Ustedes van a ver ahí que habrá un montón de números y de cháchara que no vamos a entender qué es. No vamos a saber qué es a simple vista, como en este caso. ¿Por qué es así? Bueno, porque esa es la forma en la que trabaja nuestro equipo. Es decir, si esto lo pensamos en términos de navegar este archivo en el disco o navegarlo en la memoria, bueno, es la forma en la que se hace bit a bit en un lugar específico. No es algo terriblemente complicado, pero sí es importante entenderlo a la hora de trabajar con este tipo de análisis, porque todo archivo y todos los sistemas trabajan basados en ¿qué? En una estructura. Y esta estructura es una de las cosas que para que el sistema operativo pueda analizarlo necesita esa estructura, necesita una estructura que sea consistente y nosotros estamos viendo formato de esa estructura, que de hecho otra de las cosas buenas que tiene este programa es que acá abajo les pone la estructura de forma organizada. No me recuerdo si ya se los dije eso antes en el video, pero de todas maneras vamos a ir analizando estas estructuras en la medida que vayamos avanzando, que no son ni más ni menos que, como ven, la distinta representación de esos caracteres de forma descriptible aquí abajo. Si yo hago clic aquí, tenemos el DOS header, el DOS stub, el net header, el NTH header, perdón, y así. Entonces, bueno, nos quedamos haciendo un resumen de la primera parte, 3 columnas principales. El offset, que es la posición de cualquier dato dentro de ese programa. La columna del medio con todos los datos que están en formato hexadecimal. Dijimos que cada uno de esos caracteres son 4 bits, por lo tanto 2 caracteres es un byte, o sea que ahí tenemos los dos primeros bytes que equivalen a MZ, que es la firma correspondiente a lo que son las iniciales de un ingeniero, Mark Sivikovsky o Vikovsky, un nombre así medio raro, que fue el que diseñó ese formato de ese encabezado en los primeros días del MS-DOS o el conocido Microsoft Disk Operating System. Si ahora esa M y esa Z, como dijimos, equivalen en caracteres hexadecimal a 4D5A. Perfecto. Hasta ahí vamos bárbaro. Ese tipo de conocimiento es importante porque después van a ver que aparecen cosas como las conocidas reglas Yara y firmas de identificadores que utilizan esto como punto de partida para detectar si es un PE. Bien, todo esto que acabamos de describir se encuentra dentro de lo que se conoce como el DOS header. Ahora vamos a ir acá abajo y hacer clic y en este momento podemos desplegar e ir viendo todo lo que compone ese. Vamos a agrandar, llevarlo un poco más hacia arriba. Y ahí vamos a ver todo lo que compone ese DOS header. Ya describimos lo que era la firma. Hablamos un poco de lo que era el MZ, lo que implica. Lo otro que encuentran ahí es el used byte in the last page, que lo que hace es especificar el número de bytes útiles en lo que es la última página del archivo del disco.
Así que bueno, ese es el campo que indica si la página está completa o parcialmente llena. Es útil para determinar dónde terminan los datos válidos en el archivo y para ajustar el tamaño del archivo al cargarlo en la memoria. Después lo otro que ven ahí es el File Size Pages, que lo que indica es el número total de páginas que va a ocupar el archivo en el disco. Después otro que ven ahí es el Number of Relocations Items, que aparece aquí, que en realidad ese es más relevante para ejecutables de DOS antiguos, donde las direcciones absolutas en lo que es en el código necesitaban ser ajustadas a tiempo de carga. Pero básicamente lo que hace es define cuántas entradas hay en la tabla de reubicación. Y como decíamos, esa tabla se usa para ajustar las referencias dentro del archivo si llegara a ser necesario reubicarlo en la memoria. Otro que aparece ahí, Header Size in Paragraph, que va a definir el tamaño del encabezado del archivo en párrafos. Cada párrafo tiene 16 bytes. ¿Okay? Entonces, este valor indica cuánto espacio ocupa el encabezado antes de que comiencen las secciones de datos o código. En realidad sirve para localizar lo que es la primera sección de datos del archivo. Otro que tenemos ahí es minimum extra paragraph, que es la cantidad mínima de memoria adicional en párrafo de 16 bytes que en todo caso debe asignarse al programa cuando se carga. Y eso va a garantizar que el programa tenga espacio suficiente para datos o buffers cuando se ejecuta. ¿Qué más? Maximum extra paragraph. Bueno, eso es la cantidad máxima de memoria adicional que se permite, digamos, asignar al programa al cargarlo. Y eso es útil porque define un límite para evitar que el programa consuma demasiada memoria. Entre otras cosas, véanlo como una forma de ayuda para evitar, digamos, conflictos con otros programas que, por ejemplo, en sistemas operativos antiguos. Después tienen Initial Relative SS, que es la dirección relativa del segmento de la pila, o sea, el stack segment inicial. Y este es el punto del inicio para configurar lo que es la pila del programa. Entonces esto ayuda a definir dónde estaría ubicada la pila en memoria cuando ese programa se cargue. Después tenemos el Initial SP, que es el valor inicial del puntero de pila, es decir, lo que conocemos como el stack pointer, que va a indicar la dirección inicial del tope de la pila, o el stack top. Y es crucial para, digamos, que el programa pueda manejar variables locales y llamadas de función en el stack. Después tienen el checksum. Ese campo puede llegar a contener un valor que verifica lo que es la integridad del archivo. Y aunque esté definido ahí, en realidad en ejecutables modernos como que pareciera, por lo que veo, que en la práctica rara vez se utiliza, pero que lo hay, está ahí, lo describimos por eso. Luego tenemos el Initial IP, que contiene lo que es el valor inicial de lo que es la instrucción lo que es el valor inicial del instruction pointer o del IP, y es la dirección básicamente desde donde comenzaría a ejecutarse el programa. Y esto es esencial para que digamos, el sistema operativo sepa dónde debe empezar o dónde debe comenzar esa ejecución. Lo que vemos acá también es el Initial Relative CS, que es la dirección relativamente de lo que es el segmento de código o del code segment inicial. Y lo que va a hacer eso es definir dónde estará cargado el código ejecutable en la memoria una vez que el programa sea cargado. Luego viene el Address of Relocation Table, que indica la dirección en el archivo de la tabla de reubicación, básicamente. Y bueno, eso nos sirve porque nos ayuda a encontrar y ajustar las direcciones absolutas dentro del código si el programa necesita ser reubicado, por ejemplo, en la memoria. Esto es un concepto importante, pero lo doy más, quizá lo podamos hablar más a fondo
seguro lo van a ver más a fondo en el curso, pero quizás lo desarrolle un poco más en otros videos. La idea es describir qué es lo que hay ahí. Ustedes van viendo que en la medida que hago clic en unos u otros, nos está llevando a los bytes en donde se encuentra eso. Así que cuando nosotros estamos viendo esto acá, estamos hablando en este caso del Address of Relocation Table, ¿sí? Estamos haciendo clic ahí y estamos también, como decíamos, dentro de lo que es el concepto del DOS Header, en esa parte en específica. Y aunque cada vez que hacemos clic en algo, se va mostrando acá como señalizado. Entonces esa es una de las ventajas que tiene este editor de texto de hexadecimal para ayudarnos a comprender lo que estamos viendo. Por otro lado también tenemos por último ahí que vemos el overlay number, que va a indicar el número de overlay usado en sistemas de OS. Un overlay es una parte del programa que se carga en la memoria bajo demanda. Pero esto en realidad es principalmente utilizado en sistemas de OS antiguos para programas que eran demasiado grandes como para caber en la memoria al mismo tiempo. Después aparece reserved, básicamente palabras reservadas para uso futuro o si se quiere lo pueden ver como especificaciones personalizadas que normalmente no tienen un propósito muy específico en los ejecutables modernos. Luego viene OE, como vemos ahí, MID, que son identificadores específicos para fabricantes de equipos originales. Esto le va a permitir a los fabricantes agregar una información personalizada, pero es raro que se usen también. Cuando yo digo raro que se use, no quiere decir que no se use o que mi palabra es definitiva o final. Simplemente estoy dándoles todo lo que es los detalles sobre cada una de estas cosas que estamos viendo acá, ¿sí? Cada uno de esos ítems que pueden también encontrar, no solo lo van a ver a medida que vayan analizando, vamos a ir viendo que se comprueba lo que les estoy diciendo, sino que además ustedes pueden ir y encontrar la documentación oficial que escribe Microsoft al respecto de todo esto y comprobar por ustedes mismos lo que les estoy explicando, en caso de que quieran ir más a fondo. Después viene Reserved, una vez más ahí. También son más palabras reservadas y tienen campos similares o son similares a los campos anteriores. Y no, en la práctica no suelen necesariamente contener muchos datos útiles. Como ven, acabamos de analizar los primeros 64 bytes de la información que equivalen a ese encabezado. Ahora llegamos a un punto interesante, ¿sí? Que son los últimos 4 bytes. Los últimos 4 bytes de esta sección, que los que vemos acá, nos van a servir para identificar la dirección del siguiente encabezado. Es decir, este valor va a indicar dónde comienza el siguiente encabezado, que es el encabezado déjenme cerrar acá, es el encabezado del NT, que es el que vemos acá. Esto es importante porque cuando un sistema operativo o una herramienta como IDA Pro analiza el archivo, va a leer ese valor de 4 bytes para ubicar lo que es la siguiente sección del archivo. Entonces este desplazamiento está, como sabemos, en hexadecimal y se interpreta además en formato Little Endian, que se le dice. Esto significa que, bueno, que el byte menos significativo aparece como el primero. Por ejemplo, en este caso, vamos a ver acá, nos dice que si el valor 80,00,00,00, el desplazamiento que va a tener va a ser hacia lo que conocemos como la dirección, como el offset 0x80, es decir que va a empezar, ¿sí? en este caso en 80, como ven empieza acá. Entonces cuando lleguemos al desplazamiento indicado por ese, se le conoce como E-L FANU, algo así, por explicarlo en términos, o por conversarlo en pseudo inglés, ahí es donde se va a encontrar luego el salto al encabezado NT, que va a comenzar con la firma PE como vemos acá. ¿Sí? Básicamente, si ustedes ven este 80 que está acá, esto nos está diciendo que, bueno, que en el 80 va a comenzar en este caso lo que es el PE que encontramos ahí.
Que después vamos a ver que hay otras estructuras adicionales, como el encabezado opcional. Todo esto lo vamos a ir analizando ahora. Este NT-header, este encabezado, contiene varias estructuras adicionales que ahora vamos a entrar a desmenuzar, que va a ser, por ejemplo, el encabezado del archivo y el encabezado opcional. Y esas estructuras definen propiedades importantes de lo que conocemos como el PE. Por ejemplo, la dirección del punto de entrada del programa, lo que es la base de la imagen, que es donde debería cargarse en la memoria, y todo lo que es información relevante para la ejecución. Pero bueno, vamos a ir desmenuzando qué es lo que hay aquí dentro. Como decíamos, dentro del encabezado NT vamos a encontrar en principio lo que se conoce como signature, que va a contener, vemos que ya automáticamente, si nosotros ponemos en signature, se va a posicionar acá arriba y nos va a mostrar lo que contiene, que es la firma, el PS, diagonal 0, como se lo conoce, que está en hexadecimal y que por eso lo conocemos como 4550, que va a confirmar, o sirve para eso, para confirmar que eso es un archivo es válido, y el sistema operativo o lo que son las herramientas de análisis usan esa firma para verificar que el archivo cumple con lo que pide el formato PE. Después va a venir lo que es el file header, que ven que tiene distintos ítems. El primero de ellos va a ser el machine, que acá vemos que dice AMD64, lo que nos está indicando la arquitectura del procesador para el cual fue compilado el archivo. En este caso vemos 64, o sea que está diseñado para sistema de 64 bits. Y esto es crucial por obvias razones, va a determinar si ese ejecutable es compatible con la máquina que lo intenta cargar, ¿verdad? Después tenemos el number of sections, que en ese caso nos muestra que son 17 y que lo podemos ver más abajo. Tenemos el siguiente es el number of sections, que nos muestra ahí que son 17 y nos va a especificar el número de secciones diferentes que están integrando parte de ese archivo. Son las conocidas como .text, .data, .redata. Esas secciones contienen el código, datos, información, etcétera, que lógicamente van a ayudar a todo lo que son nuestras herramientas de análisis y al sistema operativo en sí a interpretar el archivo, porque cada sección tiene un propósito muy específico. Después tenemos lo que es el Time Data Stamp, que es un valor en formato Unix Time que va a indicar la fecha y hora en que se crea este PE, y se utiliza más que nada para fines de auditoría o en el caso del análisis forenses, y en algunos casos para tratar de identificar versiones diferentes del archivo. Después viene lo que es el Pointer to Symbol Table, que es un puntero, un offset, al inicio de la tabla de los símbolos del archivo en el archivo del PE. La tabla de símbolos se va a utilizar para lo que es la depuración y proporciona lo que son los nombres de las funciones y las variables, etc. Para nosotros esto es relativamente importante en el sentido de que lo vamos a usar principalmente en archivos que están destinados a lo que es depuración o archivos conocidos como no optimizados. Y después vamos a tener lo que son el numbers of symbols, que va a indicarnos la cantidad de símbolos que hay en la tabla de símbolos. Y como que al igual que el campo anterior, es más bien útil para lo que es la depuración. En lo que son archivos liberados al público u optimizados, ese campo normalmente suele ser 0. Después tenemos el Size of Optional Header, que en realidad lo que hace es especificar el tamaño del encabezado opcional, que sigue inmediatamente después del el encabezado opcional. Se conoce como el Image Optional Header, lo van a ver así, y después este sigue inmediatamente del que se llama Image File Header.
y aunque entre comillas sea opcional, porque en la mayoría de los casos es obligatorio porque contiene información importante como es el entry point o la dirección del punto de entrada o los tamaños de memoria y las direcciones de base de memoria. O sea que es como que en realidad optional no es tan optional. Decíamos entonces que en ese caso el uso de eso en particular es ese tamaño que tiene ahí le indica al sistema dónde termina el encabezado opcional y dónde comienzan las diferentes secciones. Después vamos a venir acá y vamos a desplegar este que es el optional header, que es ese que veníamos mencionando. Lo primero que tiene ahí es el magic, que dice, como vemos, P64. Básicamente lo que hace es eso, indicar que ese portable executable es 64 bits. ¿Qué más podemos decir por ahí? Bueno, eso es crítico para determinar la arquitectura del binario. Eso creo que queda más que claro. Después vemos que dice Major Linker Version. Eso habla de lo que es la versión principal del enlazador o del linker, que fue el que generó ese archivo. Entonces esto en realidad también proporciona información sobre qué versión de la herramienta. Por ejemplo, si fuera Visual Studio, nos daría algún dato al respecto. Tiene un poco esa utilidad. Y vemos que, a ver, repito, se sigue moviendo acá y estamos viendo esto como lo interpretamos en estos números que vemos acá. Por eso decidí explicar el Portable Executable así. Me parece que es más fácil de entender cuando uno cliquea y vea, cuando yo me estoy parando acá en este punto específico, ¿qué es lo que estoy viendo? ¿Sobre qué estoy parado dentro del programa? ¿En qué lugar? ¿Y en qué dato? ¿Y qué hace ese dato? Bueno, en este caso, el Minor Linker Version es la versión secundaria del enlazador y en realidad trabaja junto con el campo anterior porque son, como decimos, los que van a ayudar un poco a identificar el origen del binario. Después saltamos y tenemos el Size of Code, que es el tamaño, y lógicamente en bytes, de lo que son todas las secciones marcadas como código ejecutable. Por ejemplo, la sección .text. ¿Okay? Y esto sirve porque le indica al sistema cuánta memoria necesita para asignar el código ejecutable. ¿Qué más? Acá, Size of Initialized Data. Esto es el tamaño en bytes de todas las secciones que contienen datos inicializados, como por ejemplo variables globales, y es útil para asignar memorias y cargar las secciones de datos adecuadamente. Después tenemos lo que es el Size of Initialized Data, que es el tamaño también en bytes de lo que son todas las secciones que contienen datos que no están inicializados, como por ejemplo variables declaradas sin valores. Y tiene un uso particular porque estas secciones suelen corresponder a los puntos BSS y no ocupan espacio en disco, pero requieren memoria en tiempo de ejecución. Y después tienen algo muy importante acá, el Address of Entry Point, que es la descripción relativa o la RVA, Relative Virtual Address, que dice y que es donde comienza la ejecución del programa. Es decir, acá es donde, como estamos viendo, en este punto es particularmente, bueno, vamos a hacerlo desde acá, es donde comienza, o mejor dicho, es el lugar donde el sistema operativo transfiere el control al programa después de cargarlo en la memoria. ¿Sí? Es donde arranca la cuestión, podríamos decir. ¿Qué más vemos? El Base of Code, ¿sí? Que es la dirección virtual relativa, donde comienza la sección del código, que generalmente es el punto text. Después también en realidad define, sirve para eso, para definir el punto inicial de la región de memoria para lo que es el código ejecutable. Después tenemos esto acá abajo que es el image base, que es la dirección base determinada en la memoria donde se va a cargar el ejecutable y que normalmente, como vemos acá, tiene este valor porque es típico en sistemas 64 bits y nos sirve como referencia para calcular lo que van a ser las RVA o lo que nombramos anteriormente, las
las direcciones virtuales relativas, Relative Virtual Addresses. ¿Qué más tenemos importante? Bueno, el Section Alignment va a especificar cómo se alinean todas las secciones en memoria, y en este caso vemos que utiliza ahí un alineamiento de 4096 o 4096 bytes o 4 KB, que coincide con el tamaño de una página de memoria. Entonces tiene su importancia porque garantiza que las secciones estén alineadas correctamente en lo que es la memoria para el procesador. Después tenemos acá el File Alignment, que especifica cómo se alinean las secciones en el disco, y en este caso el alineamiento es de 512 bytes. Es diferente un poco a lo que es es diferente un poco, no, es directamente diferente del Section Alignment, porque los archivos pueden estar más compactos en el disco. Después, por ejemplo, acá tenemos el Major Operative System Version, que es básicamente la versión principal del sistema operativo requerido para que se ejecute este archivo. Y eso va a indicar la compatibilidad mínima del binario con los distintos sistemas operativos. El siguiente es Minor Operative System Version, que es la versión secundaria de ese sistema requerido, con lo cual le sirve para complementar lo que es la información de la versión principal. Por acá tenemos también Major Image Version, que es la versión principal del programa. Esto está bueno porque especifica, o debería especificar, lo que es la versión del software y puede utilizarse para control de distintas versiones. Tiene también el Minor Image Version, que de vuelta es como lo que venimos viendo, ¿sí? Uno es la versión principal y el otro la versión secundaria. Básicamente se utilizan en conjunto para determinarlo. Después tienen Subsystem Version, que es el mismo concepto, pero para la parte del subsistema. ¿Qué más tenemos por acá de importancia? Bueno, tenemos el Win32 Version Value, que ese campo está reservado y casi siempre tiene valor 0. Y en realidad está en desuso. No tiene un propósito funcional ya en la mayoría de los ejecutables. Después tenemos el Size of Image, que es el tamaño total de la imagen del archivo en memoria, pero alineado según el valor de Section Alignment. No se olviden de eso. Y ese tamaño incluye todas las secciones y cabeceras cargadas. Y es importante porque indica cuánto espacio necesita el programa en memoria. ¿Qué más? Size of Headers, que vemos ahí, que está en 600H, nos dice. Y ese es el tamaño, digamos, combinado de todo lo que son los encabezados del archivo, incluyendo el DOS header y el NT header, y también las tablas de sección. Y está alineado según el valor de File Alignment. Vieron que es diferente del otro. Y nos va a permitir calcular dónde comienzan las secciones del programa en el archivo. Después tienen el checksum. Bueno, eso ya hemos hablado un poco de para qué sirve. Pero en particular en este campo, nosotros en este lugar lo utilizamos para la parte de controladores de Windows y de ciertos binarios que va a usar ese sistema. También es simplemente un control de integridad, digamos. Y podemos decir que es opcional en la mayoría de los ejecutables de usuario. Pero ¿qué pasa? Que en ciertos sistemas operativos sirve o ciertos sistemas operativos lo van a validar, y por eso no sirve, porque lo van a validar si están configurados en ciertos contextos de seguridad. Subsystem, ahí les va a indicar el tipo de subsistema en el que debe ejecutarse el programa, que en este caso vemos que tiene el valor 3, que lo que implica es que es una aplicación de consola. Para que se hagan una idea, hay 3 valores comunes. 1 que es no especificado, 2 que sería gráfica GUI, ¿verdad? O gráfica de usuario, y 3 interfaz de consola. Entonces esto va a definir si el programa tiene una interfaz gráfica, si lo vamos a ver en una ventanita, o si lo vamos a utilizar en línea de comandos.
Después viene ahí el D2, características y un montón de cosas casi impronunciables ya a esta altura del video, que en ese campo vamos a encontrar un conjunto de lo que se conoce como flags o banderas en español, que van a describir características importantes de ese ejecutable o de ese DLL. En este caso nos habla del High Entropy, VA, que por lo tanto podríamos decir que permite direcciones de memoria de alta entropía para las ASLR o las Address Space Layout Randomization. Después habla ahí de que trabaja y tiene el Dynamic Base, que lo que hace es habilitar al ASLR, haciendo que ese archivo se cargue en una dirección base aleatoria en la memoria. Estas son medidas de protección. Después tiene el NX Compact, que marca el ejecutable como compatible con la protección No Execute, que implica prevención de ejecución en regiones de datos. Y bueno, esto en realidad es todo un conjunto de características que ayudan a mejorar lo que es la seguridad contra exploit, como por ejemplo los desbordamientos de buffer. Para algunos será una novedad, para otros ya estarán muy familiarizados con el concepto de ASLR. Cuando demos distintos tipos de confección de exploit, ese va a ser un término que vamos a estar trabajando bastante. Después tenemos Size of Stack Reverse, que es el tamaño reservado para la pila, o lo que conocemos como el stack, en la memoria. Y bueno, eso va lógicamente a indicar cuánto espacio se le asigna para el stack, pero en realidad no se compromete todo inicialmente. Define un tamaño máximo que pueda alcanzar esa pila, pero esto es sobre todo útil para programas que requieren un stack grande. ¿Qué más? Por ahí tenemos el Size of Stack Commit, que es el tamaño inicial del stack que se va a comprometer para esa memoria. Comprometer, no me estoy hablando de comprometer de seguridad, sino de que se va a utilizar, se va a reservar, se va a comprometer en esa memoria. Y ojo que ese es un valor que es mucho menor que el Size of Stack Reserve. Y lo que va a tener como importante esto es saberlo, es porque ahorra memoria inicial mientras permite que el stack crezca dinámicamente dependiendo o según sea el caso necesario. ¿Qué más vemos aquí? El Size of Heap Reserve, que es el tamaño reservado para el heap o memoria dinámica en memoria. Y este valor establece, vamos a decir así, cuánto espacio puede usar el heap, aunque tampoco se compromete todo de inmediato. En realidad define el límite superior para lo que es el uso de la memoria dinámica. ¿Qué más tenemos acá? El Size of Heap Commitment también. En realidad es el tamaño inicial del heap para esa memoria, para que se va a comprometer para esa memoria. Es el espacio inicial disponible para todo lo que son operaciones dinámicas de memoria. Entonces eso le ayuda a ahorrar la memoria inicial, mientras que va a dejar que el heap crezca según lo que es la necesidad. Vamos ya llegando al final de lo que es el NT el Optional Header, ¿sí? Y nos toca hablar de ahí del Loader Flag, que es el campo reservado para, en realidad normalmente se reserva para uso futuro, y que por eso, y casi siempre tiene el valor 0 ahí. Actualmente como que no tiene un propósito funcional, digamos. Después, por último, ahí vemos el Data Dir Array, que hace referencia a lo que es el Data Directory, que como saben contiene distintos datos. Si lo desplegamos es larguísimo y estaríamos también un día entero describiendo todo esto, pero bueno, lo que nos importa acá es que contiene las librerías que va a usar el programa en las importaciones. Con las librerías que va a usar el programa va a contener las exportaciones, las export que le dicen ahí, que son las funciones que expone el programa. Ahí van a estar la tabla de excepciones, ¿sí? Recursos, que cuando hablamos de recursos vamos a hablar de ¿cómo es? De imágenes, iconos, etcétera. Bueno, en definitiva, ya en este punto, cuando empezamos a llegar acá, vemos que se viene ya una nueva sección, que creo que para que el video no sea más largo lo voy a dejar por acá y vamos a hacer varias partes.
para poder así no estar 2-3 horas para describir todo lo que hay. Pero ya nos vamos adentrando, como vemos aquí. Si yo me voy a posicionar sobre el section headers, y como vemos ya empiezan a aparecer las distintas secciones, que cada sección va a tener su propio encabezado, que incluye información. ¿Ven? Cada sección va a tener su propio encabezado, que va a incluir información como lo que es el nombre de la sección, la dirección virtual en la memoria, del tamaño sin procesar en el disco, y también va a incluir un puntero a lo que son los datos en bruto. Y las secciones más comunes de ver son, como pueden leer ahí, son legibles: text, data, rdata, pdata. Hay otras más. Los nombres de esas secciones son arbitrarios, por lo que incluso se pueden renombrar, y aunque yo le ponga a text, le ponga Mario, el sistema operativo va a seguir cargando y ejecutando los archivos sin problemas, en teoría. Un concepto clave a entender antes de irnos, los dejo con esto como de deberes, como de tarea para ir indagando un poco, es la diferencia que hay entre un PE en el disco y un PE en la memoria. Vamos a explicarla más adelante, más a profundidad, porque puede ser un poco confusa al principio, pero que es un concepto fundamental para sobre todo comprender cómo funcionan los PE. Por acá los voy dejando con este video como una primera aproximación a todo lo que son los detalles. En el curso esto está explicado también muy a detalle, y con ilustraciones además, y con otros ejemplos, y además en la medida que ustedes empiecen a trabajar y a desarmar y a desmembrar estos PE, les va a ser muy familiar. Quizá algunos puedan decir, bueno, pero ¿y es necesario saber tan así, al detalle todo? Bueno, no es que realmente sea extremadamente necesario, pero mi concepto al hacer estos videos es que vos puedas tener por lo menos los fundamentos y los elementos para construir una sólida base a la hora de trabajar. No es necesariamente una condicionante de que no vas a poder nunca hacer una ingeniería reversa de malware porque no sabes qué significa cada una de esas cositas. Lo que sí quería hacer era un video donde, ir por cada una y explicar para qué sirve. Que no son casualidades que estén acá. Que yo no estoy necesariamente pensando en esto todo el tiempo cuando hago un análisis de malware, está claro. Hay unas que tengo más presentes que otras. Pero bueno, me parece que es importante siempre tener los fundamentos sólidos, porque yo sobre cimientos fuertes puedo construir un edificio, al tiempo que si yo simplemente me dedico a ejecutar herramientas sin entender qué es lo que estoy haciendo por detrás, no voy a ser nada más que eso, un técnico, un operador de herramientas, y no un profesional de el análisis, en este caso de malware, en este caso en este formato de los PE. Te doy las gracias por llegar hasta este punto, en temas que son complejos, en temas que son necesariamente requieren videos largos de explicar, por lo cual la palmadita en la espalda correspondiente por que llegaste hasta acá, te lo agradezco, pero sobre todo te lo tenés que agradecer a vos mismo, porque estás dando un gran paso en tu formación. No te quedaste con los primeros 2-3 minutos, sino que fuiste hasta el final para tratar de entender y comprender más y convertirte en un experto a futuro. Un abrazo grande a toda la comunidad y nos estamos viendo en el próximo video.